¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos de vuelta en Cookie Run Oven Smash y os traigo la primera guía que va a ser de este personaje tan bonito, tan hermoso, que me encanta, mi personaje favorito, la galleta Madeleine, ¿de acuerdo? Está catalogada como tanque y de categoría épica. Vamos a ir al turrón. Lo primero que podéis ver a mano izquierda es que es nivel 9 y abajo que pone max, que está al máximo, y el level up es en 6 días 4 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta dentro de dichos días no la podemos subir a nivel 10. Y como podéis ver abajo a la derecha, tenemos una pasiva que pone un locks at level 10. Básicamente se desbloquea a nivel 10. No os preocupéis porque también os voy a explicar qué pasiva voy a poner en ese hueco para que la guía esté actualizada, a no ser que haya un cambio brutal en esta galleta y en sus habilidades que tenga que me fuerce a actualizar la guía, pero no os preocupéis, esta guía servirá para dentro de bastante tiempo. Vamos a ello. Como podemos ver a mano izquierda, tengo 2300 copas con este personaje, así que, como podréis intuir, le he metido mucha caña a este personaje, os voy a traer tips con este personaje y esta es la mejor build que puede llevar la galleta Madeleine. ¿De acuerdo? No os traigo una guía con un personaje nivel 7 que tiene 500 copas y que apenas he jugado porque entonces no podría hacer una guía. O sea, me sentiría raro intentando aconsejar a gente sin haber probado el potencial de la galleta al 100%. ¿De acuerdo? Vamos con las estadísticas. A mano derecha tenemos el HP, que es la vida, a nivel 9, nivel máximo, por ahora tiene 8157 de vida. Os recuerdo que todo esto que os voy a enseñar son estadísticas con el personaje a nivel máximo, con la galleta a nivel máximo, ¿de acuerdo? Vemos que el ataque tiene 501. Y abajo vemos el ataque básico, el especial, la ultimate y las dos pasivas. Vamos a ir con las habilidades. Esto es el ataque básico, básicamente lo voy a resumir. Pega 3 veces en forma de cono y cada golpe son 501 de daño. O sea, son 501 más 501 más 501. Vamos a ir con la habilidad especial. Esta es la principal, ¿de acuerdo? Voy a ir muy rapidito. Básicamente tira un dash hacia el área designada, hacia donde tú apuntes, e impacta al enemigo, le hace 642 de daño, como vemos aquí abajo, y le reduce la velocidad de movimiento durante 3 segundos un 20%. La tercera, yo tengo esta, pero os voy a enseñar esta primero. La tercera hace lo mismo que la primera, tira un dash hacia adelante. Lo que pasa es que hace un poquito más de daño en el primer impacto y luego suelta como una andanada de fuera, ¿de acuerdo? Como una onda así de choque que hace también 667 de daño al impactar a los demás, a los de atrás, los que estén detrás del que tú has seleccionado, ¿de acuerdo? Donde tú has... Sí, básicamente donde tú has guiado el ataque especial, el movimiento. Y la que tengo yo y que os recomiendo 100% es esta. Hace lo mismo que las demás, hace un poquito menos de daño, pero te da un escudo que reduce el 10% del daño durante 5 segundos. Esto es increíble con esta galleta, porque esta galleta es una galleta para mí, mi playstyle, mi estilo de juego, y el que recomiendo a todo el mundo que juegue esta galleta es el de galleta iniciadora. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú vas a iniciar una teamfight, una pelea de equipo, va a ser con esta galleta y con esta habilidad especial, ya que te da mucha supervivencia al darte durante 5 segundos un escudo del 10% del daño. Vamos a pasar con la ulti, ¿de acuerdo? Con la habilidad definitiva. Básicamente tú seleccionas un sitio donde vas a caer y noqueas, tiras hacia el aire a los enemigos que estén en dicho círculo y haces, como vemos abajo, 1504 de daño. Luego, la tercera variante hace lo mismo que la primera, hace un poquito menos de daño, pero durante 7 segundos tienes un 40% más de velocidad de movimiento, que esto, bueno, pues no está mal. Y la que recomiendo yo, sin ningún tipo de duda, y que os voy a decir ahora un pequeño tip que se va a combinar con esta, es que esta habilidad hace lo mismo que las demás, pero cuando caes, durante 7 segundos, tú y tus aliados tenéis un escudo que te da un 20% durante 7 segundos. O sea, es una barbaridad. Obviamente el daño no es el mismo que el de la primera, porque el primero es el básico y ya está. Pero, como vemos aquí, es el mismo daño, pero este te da un 40% de velocidad de movimiento y este te da un 20% de escudo. Esto es una locura, porque os voy a enseñar una cosa muy rapidita. ¿De acuerdo? Vamos a ir a la pantalla principal, vamos a tirar la ulti, vamos a ver que se nos pone un escudo y vamos a tirar la habilidad especial
y vemos que tenemos un aura de color amarilla que se va a ir ahora, ¿vale? Y luego se ha ido la azul. ¿Qué quiere decir esto, Cuchi? ¿Qué me estás queriendo decir con esto, amigo mío? Pues que se juntan este 20% de escudo a este 10% de reducción de daño. Esto es un tip increíble para iniciar, porque tú puedes iniciar con la ulti o puedes iniciar con esto y puedes juntar los dos escudos, lo que te va a dar un 20% de escudo y un 10% de reducción de daño, que es una completa locura cuando estás en medio de la teamfight, como vamos a ver en la partida que os voy a enseñar ahora con esta galleta, ¿de acuerdo? Pasamos a las pasivas. Tengo que decir muy rápidamente que para mí las pasivas están bastante mal hechas y que espero que en un futuro se hagan un rework, pero yo tengo puesta esta. ¿Qué quiere decir? Que cuando estás fuera de combate, ya sea sin aplicar daño, sin pegar o sin recibir daño, ¿de acuerdo? Una de las dos, recuperas la vida un 50% más rápido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vas a poder retomar la teamfight, vas a poder reiniciar, reiniciar la pelea más rápido, o sea, bastante más rápido, porque recuperas un 50% más rápido estando fuera de la pelea, ¿de acuerdo? Vas a poder iniciar muchísimo más rápido, que eso a mí me encanta. Y luego, en la pasiva, cuando la tengamos de nivel 10, yo le voy a poner esta. ¿Por qué? Porque para mí esta galleta donde mejor funciona es en los arbustos. Porque cuando no hay arbustos, el enemigo te ve. Y cuando el enemigo te ve, te llevas todas las hostias. Y como tú eres un personaje melee, un personaje cuerpo a cuerpo, casi nunca vas a llegar a pegarle al thrower, al que está atacando a distancia, porque vas a morir. ¿Qué pasa? Que este personaje se aprovecha mucho, tal y como yo lo juego, mi playstyle, mi estilo de juego, de los arbustos. Entonces aquí, si tengo un 8% de velocidad de movimiento en los arbustos, pues para hacer roaming, para moverme por el mapa, para moverme entre arbustos, para pushearles la línea, para encerrarlos en su base, me va estupendo. ¿De acuerdo? Dicho esto, creo que no me dejo nada, así que vamos a ir a por la partida. Vale, gente, estamos ya aquí en la pantallita de carga de la partida. ¿Y por qué juego Drop the Beat? Bueno, pues lo que os decía antes, este personaje se aprovecha mucho de arbustos. Justo acaba de tocar un modo de juego, o sea, un mapa que tiene prácticamente arbustos cero. Bastante mal, pero bueno, obviamente vamos a jugar la partida y vamos a ver cómo va, ¿vale? Vale, gente, empezamos la partida. Bueno, lo que hago yo siempre es pasar por la zona de abajo, también depende de dónde salgas, y voy a intentar meter un poquito de presión, ¿de acuerdo? Bueno, aquí vemos que también ellos se dividen. Yo lo que voy a intentar hacer va a ser tirarme hacia el thrower, el que hace daño a distancia, y me voy a quedar aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer aquí? Básicamente voy a meter presión a todos los que salgan, ¿veis? Vengo aquí, meto presión, tiro habilidad especial y ya estoy forzando que se estén quedando aquí atrás, ¿vale? Voy a tirar ulti, a ver si puedo enganchar a esta. ¿Estáis viendo cómo sube nuestro marcador? ¿Por qué? Porque yo estoy metiendo aquí presión en su base. En el caso de que aquí hubiesen arbustos, yo estaría mucho más confort, porque no me verían, o si tiraran algún ataque básico, lo fallarían. Estáis viendo, ¿no? Estáis viendo lo que tanquea, estáis viendo lo que pega, estáis viendo lo que zonea. Este personaje, para mí, es un personaje increíble. Bueno, pues no me había dado ni cuenta y ya hemos ganado la partida, gente. Así de fácil, así de sencillo. Obviamente, tienes que tener compañeros, ¿de acuerdo? Que estén por la labor. En este caso, mis compañeros lo han hecho perfecto, han cogido zona, han pegado a distancia y mira, y pues como quieren jugar otra vez, pues vamos a darle otra partidita con estos compañeros tan simpáticos. Vale, gente, estamos de vuelta. Madre mía, para vosotros habrá sido un segundo, para mí han sido 5 minutos de espera de matchmaking. Otra vez vuelve a tocar este mapa, no me gusta mucho este mapa y más contra la gente que nos estamos enfrentando, porque por ahí está el top 10 del mundo, top 20, ¿vale? Así que vamos a ver cómo se da. Bueno, en resumen, lo que es este personaje es básicamente meter muchísima presión y que tus compañeros estén pillando zona. Por eso me gusta mucho este personaje, la galleta Madeleine, en Drop the Beat, ¿de acuerdo? También me gustan otros modos como Castle Crasher, pero no me gusta tanto, la verdad. Me gusta más aquí porque creo que tiene bastante más potencial, sinceramente. Al aprovechar los arbustos, aprovechar la presión, que esté su base tan cerca, puedes llegar a hacer bastante más daño, ¿de acuerdo? Bueno, aquí estamos bastante jodidos, la verdad,
Porque necesito que mis compañeros hagan esto, sí, que pillen zona, necesito que pillen zona y yo poder adelantarme al final, la verdad. Porque si no, estoy bastante jodido porque lo único que voy a hacer va a ser salir y morir. O sea, no... Vale, voy a poner esto aquí para ralentizar, ¿de acuerdo? Ahora estamos bastante bien, ¿vale? Vamos a intentar... Ahora vamos a estar metiendo presión, ¿vale? Vamos a intentar estar metiendo un poquito de presión, ¿vale? Vamos a estar aquí. Vamos a apoyar con una ulti ahí. A ver si le damos, no le damos, pero vamos a estar haciendo daño, ¿de acuerdo? Bueno, ahora estamos un poquito jodidos. Uf, está siendo complicada esta partida, ¿eh? Necesito que mis compañeros metan más presión, ya que yo, como melee, estoy recibiendo muchísimo, pero muchísimo daño, ¿vale? Vale, estamos bien aquí en zona. ¿Vale? Estamos pillando zona, que es lo que me interesa a mí. Obviamente, en este modo lo que te interesa es pillar zona. Vamos a tirar ulti para esquivar su knock-up. Este lo ha hecho muy bien. Lo ha esquivado. Nosotros también hemos esquivado su ulti. El dragón nos jode bastante, la verdad, porque nos aplica una quemadura. Yo seguramente voy a morir. Oh, vale. Dime que sí, dime que lo mato. ¡Ay, qué suerte que ha tenido, Dios mío! A 100 de vida. Esto está fatal. O sea, lo que estamos haciendo aquí ahora mismo está fatal, porque tenemos que entrar todos a la vez. Y es lo que voy a hacer yo ahora. Voy a tirar ulti. A ver si puedo enganchar. Dime que sí. No, no lo engancho. Pero vale. Vale, perfecto. Ahora estamos bien, ¿de acuerdo? Ahora está nuestro compañero pillando zona. Yo voy a estar aquí metiendo presión. Ya estáis viendo que cuando llega al centro prácticamente ya no tiene vida porque he estado yo metiendo aquí presión desde atrás. Y vamos a intentar a ver si podemos ganar la partida. Yo ahora en cuanto salga tengo la ulti cargada, si no recuerdo mal. Me quedan nada, 3 segunditos. Y lo que voy a hacer va a ser tirar un engage aquí para que mis compañeros también puedan entrar, como estáis viendo aquí, y prácticamente vamos a ganar la partida contra gente muy buena, contra tops mundiales. Así que habéis podido ver un par de partidas en las que, bueno, nos ha tocado por desgracia un mapa que no me ha acabado de gustar mucho, básicamente porque no ha tenido muchos arbustos y no he podido enseñar muy bien lo que es el gameplay, pero yo creo que se ha entendido bastante bien con esta guía. Así que, poquito más, gente. Os recuerdo que si me queréis apoyar, ya que, bueno, Dev Sisters, Cookie Run nos ha dado la oportunidad bueno, de al ser un canal pequeño como nosotros, crecer, pues tenéis mi código de creador en la descripción, Cuchi2, con 2 is, con el número 2, hashtag 2963, y quiero dar las gracias a las 2 personas que ya están utilizando ese código, así que muchísimas gracias de todo corazón. Así que nada, gente, espero que os haya gustado la guía, que os sirva por supuesto, y poquito más. Nos vemos en el siguiente, gente. Chao.